Padre Pío reveló una sabiduría espiritual profunda sobre cómo atraer las bendiciones divinas de abundancia a nuestros hogares. Este santo estigmatizado, conocido por sus milagros y conexión íntima con Dios, compartió un consejo sencillo, pero poderoso, sobre colocar un diente de ajo en un lugar específico de nuestra casa para atraer la verdadera riqueza que Dios desea para sus hijos fieles. Pero esto no es todo. Hay una enseñanza oculta de Padre Pío sobre este tema que casi nadie conoce y que puede abrir las puertas de la misericordia divina como nunca antes. Quédate conmigo hasta el final, porque además de esta revelación esencial, descubrirás una promesa espiritual que puede transformar completamente tu vida y tu eternidad. En los rincones más sagrados de San Giovanni Rotondo, entre susurros de oración y lágrimas de penitentes, Padre Pío compartió con algunos de sus hijos espirituales más cercanos una sabiduría antigua sobre la protección y bendición del hogar. Este humilde fraile capuchino, cuyo cuerpo llevaba las sagradas llagas de Cristo durante 50 años, entendía que la verdadera riqueza comienza en el corazón del hogar cristiano. La revelación sobre el diente de ajo no era una simple superstición popular, como muchos podrían pensar al principio. Para Padre Pío, cada elemento de la creación divina tiene un propósito sagrado, y el ajo, con sus propiedades purificadoras, conocidas desde tiempos bíblicos, representa algo mucho más profundo en la tradición espiritual que él custodiaba. El hogar es el primer templo donde Dios debe ser adorado, decía Padre Pío a sus devotos. Y como todo templo, debe ser protegido de las influencias que alejan a la familia de la gracia divina. Esta protección no era solo física, sino principalmente espiritual. Cuando Padre Pío aconsejaba colocar un diente de ajo en un lugar específico del hogar, estaba transmitiendo una enseñanza simbólica sobre la purificación espiritual y la apertura a las bendiciones de Dios. El ajo, en la tradición cristiana mediterránea, que Padre Pío conocía también, ha sido siempre símbolo de pureza y protección contra el mal. Este santo, que podía ver más allá del velo material, entendía que la verdadera riqueza no consiste en la acumulación de bienes materiales, sino en la abundancia de gracias espirituales. Cuando un hogar está en estado de gracia, cuando la familia vive en comunión con Dios, la abundancia fluye naturalmente en todas las dimensiones. La ubicación específica que Padre Pío recomendaba para colocar el diente de ajo era cerca de la entrada principal del hogar. ¿Por qué? Porque es el umbral entre el mundo exterior y el santuario familiar. Es donde debemos estar más vigilantes contra las influencias negativas que pueden entrar y perturbar la paz de la familia. Sin embargo, este acto físico debía ir acompañado de una intención espiritual profunda. Padre Pío insistía: no es el ajo por sí mismo lo que trae bendiciones, sino la fe con la que se coloca y la oración que lo acompaña. Los testimonios de quienes siguieron este consejo con verdadera fe son sorprendentes. Familias que estaban pasando por dificultades económicas comenzaron a experimentar una mejora en sus circunstancias. Pero lo más importante, según relataban, era la nueva atmósfera de paz y armonía que se instalaba en sus hogares. La verdadera riqueza comienza cuando Dios es el centro de tu hogar. Era el mensaje esencial de Padre Pío, y este simple acto simbólico servía como un recordatorio constante de esta verdad espiritual. Pero ¿qué sucede cuando colocamos el ajo con una intención equivocada? ¿Qué ocurre cuando buscamos solo la riqueza material sin la conversión del corazón? Aquí es donde la enseñanza de Padre Pío se vuelve una advertencia que muchos, lamentablemente, han ignorado.
El santo de Pietrelcina era firme al señalar que cualquier práctica realizada con un corazón codicioso o supersticioso no solo es ineficaz, sino que puede abrir la puerta a influencias espirituales negativas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, repetía Padre Pío, citando las Escrituras. Cuando buscamos la riqueza material como un fin en sí mismo, nos alejamos del verdadero tesoro que es la gracia de Dios. Esta advertencia tiene un eco profundo en nuestra sociedad actual, donde la prosperidad material a menudo se persigue a expensas del bienestar espiritual. Muchos han tomado prácticas como la del ajo y las han vaciado de su contenido espiritual, convirtiéndolas en meros rituales supersticiosos para atraer dinero. Padre Pío veía con dolor cómo algunos de sus propios devotos malinterpretaban sus consejos, buscando atajos hacia la prosperidad sin el necesario camino de conversión. «No me escuchan realmente», confesaba con tristeza a sus hermanos frailes. «Buscan milagros, pero no buscan a Dios». La advertencia más seria que Padre Pío daba era contra la superstición. Para él, colocar el ajo como un amuleto mágico, esperando que automáticamente traiga dinero sin ninguna transformación espiritual, era una forma de idolatría. Están poniendo su fe en el ajo, no en Dios, explicaba. Esta distinción es crucial. La práctica recomendada por Padre Pío no era para manipular fuerzas espirituales para beneficio personal, sino para crear un ambiente propicio para que las bendiciones divinas fluyeran naturalmente. ¿Has caído tú en esta trampa? ¿Has buscado soluciones rápidas para tus problemas económicos sin abordar primero tu relación con Dios? Esta es una reflexión que Padre Pío nos invitaría a hacer con sinceridad y humildad. Muchos testimonios revelan cómo personas que seguían estas prácticas con una mentalidad supersticiosa no solo no experimentaban mejoría en sus vidas, sino que a veces veían cómo sus problemas se intensificaban. Es como si Dios permitiera estas dificultades para despertarnos, explicaba Padre Pío a quienes venían desilusionados. La codicia, el materialismo y la superstición son las tres trampas que Padre Pío advertía que debíamos evitar. Y es precisamente en estas trampas donde muchos caen cuando buscan trucos para atraer la riqueza. El verdadero milagro no es multiplicar tu dinero, decía Padre Pío, sino transformar tu corazón para que puedas usar correctamente lo que ya tienes. Esta enseñanza profunda a menudo se perdía entre quienes buscaban solamente soluciones materiales. La advertencia ignorada también incluía el peligro de la obsesión por la seguridad material. Cuando tu paz depende de tu cuenta bancaria, advertía el santo, has construido tu casa sobre arena. Tú que estás escuchando ahora, ¿en qué fundamento estás construyendo tu seguridad? ¿Es en la providencia divina o en tus propios esfuerzos por acumular riquezas? Las consecuencias espirituales de ignorar estas advertencias van mucho más allá de nuestras circunstancias económicas temporales. Lo que realmente está en juego es la salvación de nuestra alma. Padre Pío, con la claridad espiritual que lo caracterizaba, podía ver cómo la preocupación excesiva por las posesiones materiales iba gradualmente apagando la luz de la fe en muchas almas. Comienza con pequeñas concesiones a la codicia, explicaba, y termina con un corazón completamente endurecido hacia Dios y hacia el prójimo. El santo de Pietrelcina relataba cómo, durante sus largas horas en el confesionario, veía un patrón recurrente. Personas que habían comenzado con una fe sincera, pero que, gradualmente, habían permitido que la preocupación por el dinero y las posesiones ocupara el lugar central en sus vidas. Lo más triste, confesaba Padre Pío, es que muchos no se dan cuenta de cómo han cambiado. Siguen practicando externamente su religión, pero su corazón está lejos de Dios.
Las consecuencias espirituales se manifestaban de diversas formas. Una creciente insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, la incapacidad de encontrar alegría en las cosas simples y, sobre todo, una profunda y persistente inquietud interior que ninguna posesión material podía calmar. Padre Pío describía esta condición como pobreza espiritual en medio de la abundancia material, una de las formas más tristes de miseria que él encontraba en sus hijos espirituales. Lo que está verdaderamente en juego es nuestra capacidad de reconocer y recibir la verdadera riqueza que Dios quiere para nosotros. Dios desea llenarlos de bienes, insistía Padre Pío, pero no puede hacerlo si ya están llenos de sí mismos y de sus posesiones. Esta verdad espiritual tiene un paralelo en la parábola evangélica del joven rico, que Padre Pío citaba a menudo. Aquel joven se alejó triste porque tenía muchas posesiones a las que no estaba dispuesto a renunciar, y así perdió el tesoro infinitamente mayor que Jesús le ofrecía. ¿Estás tú en una encrucijada similar? ¿Hay algo a lo que te aferras y que te impide recibir las verdaderas bendiciones que Dios tiene para ti? La mayor consecuencia espiritual, según Padre Pío, era la gradual pérdida de la capacidad de confiar en la providencia divina. Cuando crees que tu seguridad depende únicamente de lo que puedes ver y contar, explicaba, has perdido la visión de fe. Esta pérdida de visión espiritual afecta todas las áreas de la vida. Las relaciones familiares se vuelven utilitarias, el trabajo pierde su dimensión de servicio y la práctica religiosa se convierte en una rutina vacía. Padre Pío advertía sobre el sufrimiento interior que acompaña a esta condición. No hay tormento mayor que el de un corazón dividido entre Dios y el dinero. Esta división interna produce una ansiedad constante que ninguna riqueza material puede calmar. Por otro lado, quienes tomaban en serio sus advertencias y reorientaban su relación con los bienes materiales, experimentaban una libertad interior renovada. La verdadera riqueza se reconoce por la paz que trae, enseñaba el santo. Lo que está en juego, en última instancia, es nuestra capacidad de experimentar la verdadera alegría que solo viene de una relación correcta con Dios y con los bienes que Él nos confía. Tú que estás escuchando ahora, ¿qué tipo de riqueza estás buscando realmente? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para obtenerla? Las historias que llegaban al convento de San Giovanni Rotondo sobre los frutos espirituales de seguir los consejos de Padre Pío eran tan numerosas como conmovedoras. Estos testimonios no eran simples anécdotas de buena suerte económica, sino verdaderas transformaciones espirituales que afectaban todos los aspectos de la vida familiar. Antonio, un carpintero de Foggia, relató cómo su taller estaba al borde de la quiebra cuando conoció a Padre Pío. Tras confesarse con el santo capuchino, recibió el consejo de colocar un diente de ajo bendecido cerca de la entrada de su hogar y de su taller, pero sobre todo de rezar diariamente por la intercesión de San José, patrono de los trabajadores. No fue magia, explicaba Antonio años después. Fue un proceso de conversión. Comencé a ver mi trabajo como una oración, a tratar justamente a mis empleados, a ser honesto en mis negocios. Gradualmente, los clientes regresaron y la prosperidad volvió, pero lo más importante fue la paz que encontré. María, una viuda de Nápoles con 5 hijos, contaba entre lágrimas cómo después de la muerte de su esposo, las deudas amenazaban con dejarlos sin hogar. Tras un encuentro con Padre Pío, siguió su consejo sobre el ajo en la entrada, pero acompañado de una novena a la Virgen María. Lo que cambió primero fue mi actitud, confesaba María. Dejé de vivir en constante temor y comencé a confiar en la providencia. Mis hijos notaron el cambio. Luego, como por milagro, recibí una oferta de trabajo que nunca hubiera esperado, y poco a poco pudimos saldar nuestras deudas. Estos testimonios
tienen un patrón común. La práctica exterior del ajo siempre iba acompañada de un cambio interior de actitud hacia Dios y hacia los bienes materiales. Francesco, un médico de Roma, compartía cómo su obsesión por la riqueza lo había llevado a trabajar hasta el agotamiento, descuidando a su familia y su salud. Tras un colapso nervioso, visitó a Padre Pío buscando una cura. Me miró directamente a los ojos, recordaba Francesco, y me dijo: «Tu enfermedad no está en el cuerpo, sino en el alma». Me aconsejó colocar el ajo en la entrada de mi casa como recordatorio constante de que debía desinfectar mi corazón de la codicia. Lo sorprendente fue que, al reducir sus horas de trabajo para dedicar más tiempo a su familia y a la oración, su práctica médica no sufrió económicamente. Por el contrario, comenzó a atender a sus pacientes con mayor presencia y compasión, lo que paradójicamente atrajo a más personas a su consulta. La verdadera riqueza llegó cuando dejé de perseguirla desesperadamente, concluía Francesco. Lucía, una maestra de escuela de un pequeño pueblo cercano a San Giovanni Rotondo, relataba cómo Padre Pío le explicó el simbolismo del ajo. Así como el ajo purifica el cuerpo y protege contra enfermedades, la oración y los sacramentos purifican el alma y la protegen contra la enfermedad espiritual de la avaricia. Su testimonio era particularmente conmovedor porque, siendo de recursos muy limitados, descubrió que su riqueza estaba en su capacidad de influir positivamente en sus alumnos. Padre Pío me hizo entender que yo era inmensamente rica en oportunidades para hacer el bien, explicaba con los ojos brillantes de emoción. Estos testimonios no eran casos aislados. Los archivos del convento contienen cientos de cartas similares, todas confirmando la misma verdad espiritual. Cuando el corazón se orienta correctamente hacia Dios, las bendiciones materiales encuentran su lugar adecuado en la vida familiar. ¿Has experimentado tú algo similar en tu vida? ¿Has notado cómo, cuando tu corazón está en paz con Dios, incluso las dificultades materiales se vuelven más manejables? Para comprender plenamente la enseñanza de Padre Pío sobre el ajo y la riqueza, debemos profundizar en el significado simbólico y espiritual que subyace a este consejo aparentemente simple. En primer lugar, el ajo mismo tiene una rica historia simbólica en la tradición mediterránea y cristiana. Reconocido desde tiempos antiguos por sus propiedades purificadoras y medicinales, el ajo ha sido tradicionalmente asociado con la protección contra influencias negativas. Para Padre Pío, este simbolismo natural se elevaba a un nivel espiritual. Todo en la creación de Dios nos habla de verdades espirituales, enseñaba el santo. El ajo, con su poder purificador, nos recuerda la necesidad de purificar constantemente nuestras intenciones respecto a los bienes materiales. La ubicación específica del ajo en la entrada del hogar también tiene un profundo significado. La puerta es el umbral entre el mundo exterior y el santuario familiar. Es donde decidimos qué permitimos entrar en nuestro espacio sagrado. Cada vez que cruces esa puerta, aconsejaba Padre Pío, recuerda que estás dejando atrás las preocupaciones mundanas y entrando en un espacio consagrado a Dios. Esta práctica, correctamente entendida, no era un truco para atraer dinero, sino una disciplina espiritual para transformar la relación de toda la familia con los bienes materiales. Padre Pío explicaba que la verdadera riqueza que esta práctica atraía era multidimensional. Primero, la riqueza de la presencia divina. Un hogar donde Dios es honrado se convierte en un espacio donde su presencia se hace tangible. Segundo, la riqueza de relaciones armoniosas. Cuando el materialismo no domina las interacciones familiares, el amor puede fluir más libremente. Tercero, la riqueza de la contentación. La capacidad de estar satisfecho con lo que se tiene es, según enseñaba Padre Pío citando a San Pablo, gran ganancia.
Cuarto, la riqueza de la generosidad. Las familias que seguían este consejo con el espíritu correcto a menudo descubrían una nueva capacidad para compartir sus bienes con los necesitados. Y finalmente, la riqueza material propiamente dicha, que llegaba no como resultado directo del ajo mágico, sino como consecuencia natural de una vida vivida en armonía con los principios divinos de trabajo honesto, administración sabia y confianza en la providencia. Padre Pío insistía en que estas 5 dimensiones de la riqueza eran inseparables. No puedes tener una sin cultivar las otras, advertía. Quien busca solo la última sin las anteriores, encontrará que incluso si consigue dinero, este no le traerá felicidad. El profundo significado de la advertencia radica precisamente en este punto. La búsqueda desequilibrada de la riqueza material, desconectada de su contexto espiritual, inevitablemente conduce a la pobreza interior. He visto millonarios que son mendigos espirituales, lamentaba Padre Pío, y he visto personas materialmente pobres que poseen tesoros eternos. La práctica del ajo, cuando se entiende correctamente, se convierte en un recordatorio físico constante de esta verdad espiritual. Es un símbolo tangible que nos ayuda a reorientar nuestras prioridades cada vez que entramos o salimos de nuestro hogar. Tú que estás escuchando ahora, ¿qué símbolo o práctica te ayuda a mantener tus prioridades espirituales en orden? La belleza del mensaje de Padre Pío es que nunca se limitaba a la advertencia. Siempre ofrecía un camino de regreso, un sendero de esperanza, incluso para aquellos que habían caído en las trampas del materialismo y la codicia. No importa cuán lejos te hayas desviado, solía decir a los penitentes angustiados, el camino de regreso a Dios siempre está abierto para ti. Esta era quizás la parte más conmovedora de su ministerio. Su capacidad para ofrecer esperanza incluso a quienes se sentían espiritualmente quebrados. Para aquellos que habían buscado la riqueza material a expensas de su bienestar espiritual, Padre Pío ofrecía un proceso de reconciliación en 3 pasos. Primero, el reconocimiento honesto. Mírate con los ojos de Dios, aconsejaba, no para condenarte, sino para ver claramente dónde necesitas su misericordia. Muchos testimonios hablan de cómo, en el confesionario, Padre Pío ayudaba a las personas a ver con claridad cómo el amor desordenado al dinero había distorsionado sus relaciones y su fe. Segundo, la reconciliación sacramental. Para Padre Pío, la confesión no era un mero ritual, sino un encuentro transformador con la misericordia divina. Cuando Dios perdona, enseñaba, no solo borra el pecado, sino que restaura lo que el pecado ha dañado. Personas que habían vivido durante años con la ansiedad de la codicia describían una sensación de libertad después de confesarse con Padre Pío, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Tercero, la reorientación práctica de la vida. No basta con arrepentirse, insistía Padre Pío, hay que comenzar a vivir de una manera nueva. Y aquí es donde la práctica del ajo en la entrada del hogar encontraba su verdadero propósito, como un símbolo de este nuevo comienzo. La colocación del ajo bendecido era, en este contexto, un acto de fe y esperanza. Era decir, desde hoy, este hogar pertenece a Dios. Desde hoy, nuestra relación con las posesiones materiales será diferente. Y lo más hermoso es que esta reorientación no traía consigo privación, sino una nueva forma de abundancia. Familias que habían vivido en la ansiedad constante por el dinero descubrían la libertad de vivir en la confianza. Empresarios que habían sacrificado su integridad por ganancias encontraban que la honestidad atraía un nuevo tipo de prosperidad. Parejas que habían permitido que las preocupaciones financieras envenenaran su relación redescubrían la alegría de la simplicidad compartida. La misericordia de Dios no es solo perdón,
enseñaba Padre Pío, es también restauración y transformación. Una de las historias más conmovedoras es la de Roberto, un banquero de Milán que había construido su carrera engañando a clientes vulnerables. Tras un encuentro providencial con Padre Pío, experimentó una conversión profunda que lo llevó no solo a cambiar sus prácticas profesionales, sino también a usar su experiencia financiera para ayudar a familias necesitadas a manejar sus recursos. Lo que antes usaba para explotar, confesaba Roberto, ahora lo uso para servir, y extrañamente nunca me he sentido más próspero. El mensaje de esperanza de Padre Pío resuena especialmente en nuestra cultura actual, donde tantos se sienten atrapados en ciclos de consumismo y deuda. Su enseñanza nos recuerda que siempre hay un camino de regreso a la libertad espiritual. El ajo en la entrada se convierte así no solo en un símbolo de protección, sino también en un signo de esperanza. Un recordatorio tangible de que la misericordia divina siempre está disponible para quienes desean sinceramente transformar su relación con las posesiones materiales. Y tú, que estás escuchando ahora, sientes la necesidad de esta misericordia transformadora en tu propia vida. ¿Hay áreas donde el amor al dinero ha distorsionado tus prioridades? Recuerda que nunca es demasiado tarde para reorientar tu corazón y tu hogar hacia lo que realmente importa. Llegamos ahora al punto culminante de la enseñanza de Padre Pío sobre el ajo y la verdadera riqueza. Lo que pocos conocen y que el santo revelaba solo a aquellos que estaban espiritualmente preparados para recibirlo, es la dimensión más profunda de esta práctica. La revelación final es esta. El verdadero propósito del ajo en la entrada no es principalmente atraer la riqueza material, sino servir como un recordatorio constante del sacrificio de Cristo y nuestra participación en él. Padre Pío explicaba a sus hijos espirituales más cercanos el simbolismo cristológico del ajo. Cuando cortas un diente de ajo, señalaba, emite un aroma fuerte que purifica el ambiente. De manera similar, cuando Cristo fue cortado en la cruz, su sacrificio liberó el poder purificador que transformó al mundo entero. Esta analogía sorprendente revelaba cómo, para Padre Pío, incluso las prácticas más simples estaban impregnadas de significado cristocéntrico. El ajo, con su poder purificador, se convertía en un humilde recordatorio del poder transformador de la cruz. Cada vez que entres o salgas de tu hogar y veas o huelas el ajo, aconsejaba el santo, recuerda que así como este pequeño bulbo puede purificar el ambiente físico, el sacrificio de Cristo puede purificar tu corazón de la codicia y el materialismo. Pero hay más en esta revelación final. Padre Pío enseñaba que así como el ajo debe ser quebrantado para liberar su poder, nosotros también debemos experimentar un quebrantamiento espiritual de nuestro egoísmo para que la verdadera abundancia divina fluya a través de nosotros. La verdadera riqueza, insistía, comienza con el vacío, no con la plenitud. Cuando estás lleno de ti mismo y de tus posesiones, no hay espacio para que Dios derrame sus bendiciones. Esta paradoja espiritual era el corazón de su enseñanza. El camino hacia la abundancia auténtica pasa por el desprendimiento. No un desprendimiento ascético que rechaza los bienes materiales como malvados, sino un desprendimiento amoroso que los coloca en su correcta perspectiva. Giancarlo, un empresario de Turín, relataba cómo esta revelación transformó completamente su comprensión del éxito. Padre Pío me hizo entender que mis talentos para los negocios no eran para mi propia gloria, sino dones que debían ser quebrantados y compartidos. Cuando comencé a ver mi empresa como un vehículo para servir a otros, experimenté un tipo de prosperidad que nunca había conocido antes. El santo explicaba también el simbolismo de la ubicación específica del ajo. La entrada de tu hogar, decía, es como tu corazón.
Lo que permites entrar determina la atmósfera espiritual de toda tu vida. Esta comprensión elevaba la simple práctica del ajo a una poderosa disciplina espiritual, un examen diario de conciencia sobre lo que permitimos entrar en nuestro espacio sagrado, tanto físico como espiritual. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta revelación final era cómo Padre Pío conectaba esta práctica con la Eucaristía. Así como el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, explicaba, también tus bienes materiales, cuando son ofrecidos a Dios con amor, se transforman en vehículos de gracia. Esta transubstanciación económica, como algunos la han llamado, era revolucionaria. No se trataba de rechazar la riqueza material, sino de transformar su significado y propósito. Cuando alguien preguntó a Padre Pío si era pecado ser rico, su respuesta fue profunda. No es pecado poseer riquezas. El pecado está en ser poseído por ellas. La cuestión no es cuánto tienes, sino cómo lo usas y si estás dispuesto a dejarlo ir si Dios te lo pide. Esta revelación final sobre el verdadero significado del ajo como símbolo cristológico y eucarístico abre una comprensión completamente nueva de la prosperidad. Ya no se trata de una práctica supersticiosa para atraer dinero, sino de una disciplina espiritual para transformar nuestra relación con todos los bienes que Dios nos confía. ¿Has experimentado tú esta transubstanciación económica en tu propia vida? ¿Has sentido cómo tus posesiones materiales adquieren un nuevo significado cuando las ves como instrumentos de la gracia divina? A la luz de estas profundas enseñanzas de Padre Pío, ¿cómo podemos aplicar concretamente esta sabiduría en nuestra vida cotidiana? El santo ofrecía consejos prácticos que podemos seguir hoy mismo. Purifica tu intención. Antes de colocar el ajo en la entrada de tu hogar, examina honestamente tu motivación. Padre Pío advertía, si lo haces con espíritu supersticioso o por codicia, es mejor que no lo hagas en absoluto. La intención correcta es crear un recordatorio físico de tu compromiso, de poner a Dios primero en todas las áreas de tu vida, incluidas tus finanzas. Bendice el ajo y el espacio. Idealmente, usa un diente de ajo que haya sido bendecido por un sacerdote. Si esto no es posible, Padre Pío recomendaba esta simple oración al colocarlo. Señor, así como este ajo purifica el ambiente físico, permite que tu gracia purifique nuestros corazones de todo apego desordenado a los bienes materiales. Ubícalo discretamente. No es necesario que el ajo sea visible para todos los visitantes. Puede colocarse discretamente cerca de la puerta, quizás en un pequeño recipiente decorativo o incluso dentro de una pequeña bolsa de tela. Lo importante no es que otros lo vean, sino que tú sepas que está allí como recordatorio. Renuévalo regularmente. Padre Pío sugería reemplazar el ajo cada mes, convirtiendo este acto en una oportunidad para renovar también tu compromiso espiritual. Cada vez que lo reemplaces, aconsejaba, haz un breve examen de conciencia sobre tu relación con las posesiones materiales durante el mes anterior. Complementa con prácticas espirituales. El santo insistía en que el ajo por sí solo no hace nada, sino va acompañado de una vida de oración y sacramentos. Recomendaba especialmente la confesión regular para purificar el corazón de la codicia, la comunión frecuente para nutrir el espíritu de generosidad, la devoción a San José, modelo de trabajo honesto y confianza en la providencia, el rezo diario del rosario en familia, especialmente por las necesidades materiales del hogar. Practica la generosidad concreta. La mejor manera de atraer la bendición divina, enseñaba Padre Pío, es compartir lo que ya tienes con quienes tienen menos. Sugería apartar un porcentaje de los ingresos para los necesitados, incluso en tiempos de escasez personal.
Examina tus hábitos financieros. El santo animaba a sus hijos espirituales a revisar regularmente sus patrones de gasto y ahorro a la luz de las enseñanzas evangélicas. Pregúntate, sugería, si cada compra importante acerca a tu familia a Dios o la aleja de Él. Santifica tu trabajo. Para Padre Pío, la verdadera prosperidad comenzaba con la santificación del trabajo diario. No importa cuál sea tu ocupación, insistía, puedes convertirla en oración si la realizas con amor y por amor a Dios y al prójimo. Cultiva la contentación. Una de las recomendaciones más insistentes del santo era practicar deliberadamente la gratitud por lo que ya se tiene. Antes de pedir más a Dios, aconsejaba, agradécele lo que ya te ha dado. Involucra a toda la familia. Padre Pío sugería que la colocación del ajo fuera un acto familiar, acompañado de una breve oración en la que todos participaran. De esta manera, incluso los niños podrían comenzar a desarrollar una relación saludable con los bienes materiales. Estos consejos prácticos revelan la sabiduría pastoral de Padre Pío. Entendía que las grandes transformaciones espirituales comienzan con pequeños actos concretos, realizados con fe y perseverancia. No esperes sentir un cambio inmediato, advertía. La verdadera transformación es como el crecimiento de una planta, invisible día a día, pero innegable con el tiempo. Para aquellos que están enfrentando dificultades económicas graves, Padre Pío ofrecía un consejo adicional. En los momentos de mayor necesidad material, es cuando más debemos fijar nuestra mirada en las riquezas eternas. No porque las necesidades materiales no sean importantes, sino porque solo manteniendo la perspectiva correcta encontraremos soluciones verdaderas. Finalmente, el santo recordaba que cada hogar es único y cada familia debe discernir cómo aplicar estos principios a su situación particular. Lo que importa, concluía, no es la práctica exterior exacta, sino la transformación interior que debe acompañarla. Tú que estás escuchando ahora, ¿con cuál de estos consejos prácticos te sientes llamado a comenzar? Recuerda que incluso el paso más pequeño, dado con sinceridad, puede iniciar una profunda transformación espiritual. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta profunda enseñanza de Padre Pío. Pero antes de concluir, hay una sorpresa espiritual final que el santo reservaba para aquellos que habían comprendido el verdadero sentido de su consejo. Esta sorpresa es una promesa espiritual que pocos conocen, pero que puede transformar no solo tu relación con las posesiones materiales, sino toda tu vida espiritual. Padre Pío revelaba a sus hijos espirituales más cercanos que aquellos que adoptaban esta práctica del ajo con el espíritu correcto, no como un amuleto de suerte, sino como un recordatorio cristológico, recibían una gracia especial, la capacidad de discernir entre las verdaderas necesidades y los deseos superfluos. Este don del discernimiento, explicaba el santo, es más valioso que cualquier riqueza material, porque te libera de la tiranía de los deseos interminables y te permite experimentar la abundancia que ya está presente en tu vida. Numerosos testimonios confirman esta promesa. Personas que habían vivido atormentadas por la ansiedad de nunca tener suficiente, descubrían una paz interior que ninguna posesión material podía proporcionarles. Familias que habían estado atrapadas en ciclos de consumismo compulsivo encontraban la libertad de vivir con sencillez y generosidad. Una mujer de Bari escribió: después de seguir el consejo de Padre Pío, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a sentir una profunda satisfacción con lo que ya tenía. Los objetos que antes creía necesitar urgentemente perdieron su poder sobre mí. Y lo más sorprendente es que, a medida que disminuía mi apego a las cosas materiales, comenzaron a llegar bendiciones inesperadas, no solo materiales, sino también en mis relaciones y mi salud espiritual.
Pero la promesa de Padre Pío iba aún más allá. El santo aseguraba que esta práctica, mantenida con fidelidad a lo largo del tiempo, gradualmente transformaba el hogar entero en un pequeño santuario, donde la presencia de Dios se hacía cada vez más palpable. Cuando tu hogar se convierte en un espacio donde Dios es honrado por encima de las posesiones, enseñaba, se convierte también en un refugio espiritual que protege a toda la familia de las tormentas del materialismo que asolan nuestro mundo. Esta transformación del hogar en santuario tenía efectos que se extendían mucho más allá de las circunstancias económicas. Padre Pío mencionaba frecuentemente que en estos hogares las vocaciones religiosas florecían entre los jóvenes. Los conflictos familiares encontraban resolución más fácilmente. Los enfermos experimentaban consuelo espiritual en sus sufrimientos. Los visitantes podían sentir una atmósfera de paz al entrar. Esta es quizás la promesa más hermosa, que un simple acto de fe, representado por el humilde diente de ajo en la entrada, puede ser el comienzo de una transformación que convierte todo el hogar en un espacio donde cielo y tierra se tocan. Ahora llegamos al momento del llamado a la conversión. Padre Pío nunca concluía una enseñanza sin invitar a una respuesta concreta. No basta con escuchar, insistía. La palabra de Dios debe dar fruto en acciones concretas. Por eso, te invito ahora a un momento de reflexión personal. ¿Cuál es tu relación actual con los bienes materiales? ¿Sientes que posees tus cosas o que ellas te poseen a ti? ¿Está tu hogar orientado principalmente hacia la acumulación de posesiones o hacia la presencia de Dios? ¿Experimentas ansiedad constante por tu situación económica o confías en la providencia divina? La invitación de Padre Pío es clara. Comienza con un pequeño acto de fe. Coloca ese diente de ajo en la entrada de tu hogar, no como un amuleto supersticioso, sino como un símbolo de tu decisión de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de tu vida, incluidas tus finanzas. Pero no te detengas ahí. Deja que este simple acto sea el comienzo de una transformación más profunda. Acércate al sacramento de la confesión para purificar tu corazón de todo apego desordenado a los bienes materiales. Examina tus hábitos de consumo y pregúntate, ¿me acercan estos hábitos a Dios o me alejan de Él? Comienza a practicar la generosidad concreta, incluso si tus recursos son limitados. Reúne a tu familia para una conversación honesta sobre vuestros valores y prioridades en relación con el dinero y las posesiones. Padre Pío promete que, si respondes a esta invitación con sinceridad, experimentarás una libertad interior que ninguna riqueza material puede proporcionar. Y paradójicamente, es precisamente esta libertad interior la que abre las puertas a la verdadera abundancia en todas las dimensiones de la vida. La verdadera riqueza, insistía el santo, no es tener mucho, sino necesitar poco y compartir generosamente lo que tienes. Esta es la sabiduría perenne que Padre Pío nos ofrece, una sabiduría que hoy necesitamos más que nunca en nuestro mundo consumista. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, no dejes que se quede solo en conocimiento. Permite que se convierta en vida a través de decisiones concretas. Escribe amén en los comentarios si estás dispuesto a dar este primer paso hacia una nueva relación con los bienes materiales. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, especialmente si está pasando por dificultades económicas. Y sobre todo, recuerda las palabras que Padre Pío repetía a menudo. La pobreza o la riqueza material no determinan tu valor ante Dios. Lo que cuenta es el amor con que vives cada día. Que Dios bendiga tu hogar, tus finanzas y toda tu vida con la verdadera riqueza que solo Él puede dar.